¿Es posible ser un atleta híbrido sin cumplir los cánones que Instagram, por ejemplo, te está enseñando? Por supuesto que sí. O sea, ser un atleta híbrido no quiere decir que tengas que correr una media maratón ni que tengas que levantar 200 kilos de peso muerto. Puede que tenga la madurez muscular que tengo o que luzca como luzco. Entonces, muchas veces cuando veas a una persona que se ve muy bien físicamente y que lleva toda la vida haciendo deporte, pregúntate no lo que está haciendo, sino lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. No, pero vamos, no me voy a creer ahora que me digas que las dominadas son el ejercicio más lesivo dentro del CrossFit. Vesme más al grano. Te podría decir, aunque no creas que no, la lesión más común en CrossFit es la rotura total o parcial del rotador, del manguito rotador. Me gustaría tocar, pues, sobre todo el tema de las redes, ¿no? En este caso, ¿cómo os influye, cómo os interconectan? Las redes son importantísimas a día de hoy para cualquier cosa que hagas, porque la gente vive a través del teléfono, pero a nivel mental es muchísimo más agradecido, porque únicamente te tienes que centrar en esas dos cosas. Para una persona que lleve haciendo powerlifting toda su vida, ponerse a correr ahora a lo mejor le cuesta, pero solamente tiene que centrarse en ponerse a correr. No tiene que aprender 500 movimientos diferentes. He entrenado con todo el mundo, he entrenado con Jorge Tabet, con Mauro, he entrenado con un montón de gente, también de otras disciplinas, he practicado muchos deportes. Y te lo he dicho y te lo dije ya en su momento, tío, creo que tienes el cuerpo o las capacidades así como híbridas que resumirían todo lo que puedes buscar hoy en día en lo que es en el contexto masculino de un hombre a la hora de practicar cualquier tipo de deporte. Eres un tío que te he visto levantar kilos y te he visto pegarte sprints y hacer cardio de largo. Entonces, vayamos a hablar un poco aquí, Ferri, ya que eres la persona indicada y es... Me pongo rojo. Con quien saqué el tema en su momento, también un poco para crear lo que era la línea de Training Department, que es el ser un atleta híbrido o por qué está pegando tan de boom esta modalidad al final aspiracional, porque no es algo que voy a competir en atleta híbrido, voy a prepararme para ser un atleta híbrido, pero siempre todo el mundo lo ha dicho, yo quiero estar lo más fuerte posible, lo más marcado posible, correr las mayores distancias posibles y poder practicar al mayor rango o a la mayor intensidad cualquier disciplina. Buah, tío, esto es súper interesante realmente. Yo creo que tanto tú como yo en este sentido hemos sabido detectar relativamente pronto esta corriente deportiva. De hecho, hace meses que estamos hablando de estas cosas. Al principio eran solamente conceptuales, pero realmente nos hemos dado cuenta de que están cogiendo un peso bastante importante dentro de lo que es la comunidad del deporte, por así decirlo, en España ahora. Bueno, yo creo que antes de nada, ¿qué es, no? Ser un atleta híbrido? Pues ahora mismo podríamos identificar un atleta híbrido como una persona que trabaja por partes iguales o busca un rendimiento óptimo por partes iguales de su fuerza y de su vía metabólica, que normalmente está relacionada con la carrera, pero que no tiene por qué estar únicamente enfocada en la carrera. Entonces, estos dos conceptos normalmente son antagónicos, porque siempre más... Bueno, no sé, esto no es verdad, ¿vale? Pero normalmente asociamos que cuando trabajas cardio y cuando trabajas fuerza, y parece que no pueden cazar uno con el otro. Pero realmente la ciencia nos está diciendo que no es así. Cuando tú haces cualquier tipo de deporte, tú desarrollas tu cuerpo y tu cuerpo tiene varios tipos de tejidos musculares, unos que están más preparados para la fuerza, para la explosividad y otros que están más preparados para la resistencia. Pero esto no quiere decir que tengas o unos o otros. Tu cuerpo está preparado para todo, para correr largas distancias y para levantar grandes pesos, si se lo propone. Por lo tanto, esta mentalidad es muy interesante porque está pretendiendo encontrar esa sinergia o el máximo rendimiento. Es lo que dices tú, tienes un pibe que me corre una media maratón a un ritmazo y que al día siguiente me está levantando 200 kilos de peso muerto, por ejemplo, que es una carga muy respetable para ese tipo de ejercicios. Entonces, ya lo que voy. ¿Qué pasa con el atleta híbrido? Que es una corriente ahora ideológica muy guay, pero que todavía no hay muchísima información, porque tal y como has dicho tú, ¿qué pasa? ¿Mañana compito en atleta híbrido? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué tal? Entonces, yo creo que todavía tiene que madurar un poco. Aquí es importante hablar de este tema, ¿vale? Porque al final es un modelo aspiracional o es algo real y tangible. Una de las cosas
que seguro que gran parte de la audiencia ha podido comprobar, o es algo en lo que nos hemos encontrado muchas personas, es: me encanta el gimnasio, voy cada día a entrenar para ganar el máximo de masa muscular que pueda y me lo paso genial practicando deportes de lucha, pero no son nada compatibles. Vale, lo hemos visto, hay gente que Sí, claro, yo he por hecho supuesto. 2 entrenos por día, uno de gimnasio y uno... Pero claro, si yo quiero ganar masa muscular y a la vez estoy haciendo 2 horas y media de Muay Thai, donde una me la paso haciendo cardio y la hora y media casi es técnica o sparring, claro, aquí o hay un consumo, una ingesta calórica desbordante, o realmente eso es algo muy idílico y que no tiene nada que ver con lo que es ser un atleta híbrido. Bueno, yo antes de... Vale, esto es una buena pregunta. Antes de nada, lo que yo creo que hay que matizar ¿es posible ser un atleta híbrido sin cumplir los cánones que Instagram, por ejemplo, te está enseñando? Por supuesto que sí. O sea, ser un atleta híbrido no quiere decir que tengas que correr una media maratón ni que tengas que levantar 200 kilos de peso muerto. Eso es lo que tú ves en las redes y que, por lo tanto, instaura un modelo aspiracional en tu cabeza. Pero tú puedes ser un atleta híbrido si realmente lo que quieres es desarrollar las dos cosas por igual. Otra cosa es que lo consigamos. Por eso al final, pues obviamente siempre pasa eso, ¿no? Normalmente queremos hacer lo que vemos y lo que vemos pues muchas veces está desvirtuado o corresponde a una imagen que es una excepción o es lo que hablábamos antes. Yo, por ejemplo, tengo el cuerpo que tengo y el rendimiento que tengo porque llevo toda mi vida haciendo deporte y no deporte a nivel usuario, deporte a nivel profesional o pseudoprofesional. Entonces, ahora estoy trabajando en esta dirección y tengo un rendimiento proporcional a todos los años que llevo practicando deporte, ¿vale? Pero si tú mañana quieres empezar a ser un atleta híbrido y lo único que has hecho en tu vida es ir al gimnasio, es perfectamente compatible. ¿Qué tienes que hacer? Y esto va a pasar, ¿vale? Tener información. Y poco a poco vas a tener más información de cómo seguir ese camino, ¿vale? La gente se piensa ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a salir a correr y me voy al gimnasio a mover kilos. No, no es así. O sea, hay formas de salir a correr, tendrás que probablemente o salir a correr o trabajar cualquier vía metabólica. Como tú decías, pues las artes marciales también tienen un componente aeróbico muy, muy, muy potente. Pues lo primero que yo le diría a la gente es que entienda lo que es, que yo creo que cada vez hay más accesibilidad en cuanto a la información se refiere. Y lo segundo es poco a poco. Como todo cuando lo empiezas, ¿vale? Poco a poco y en un contexto seguro en el cual, pues, si tú quieres empezar a ser así, no necesitas correr una media maratón. ¿Has corrido alguna vez en tu vida o solo eres powerlifter, perdón? Vale, tío, pues vamos a correr poco a poco, ¿vale? Eso te va a hacer tener más información de cualquier disciplina deportiva. Cuando empezamos a practicarla, pues la práctica y la experiencia nos hace tener más información y por lo tanto ser mejores cuando hacemos esa práctica. Empiezas a correr poco a poco, alterna carrera con caminar, intenta ir a un club de atletismo, por ejemplo, que eso es algo que yo creo que esto va a potenciar mucho. Pau, yo no había pisado una pista de atletismo en mi vida. Y bueno, yo creo que es un poco por culpa de mi pareja, que también tiene esa necesidad y a mí me ha despertado mucho ese interés. Ahora a lo mejor hago una sesión en pista por semana y me encanta, tío. Me flipa. Y en las pistas de atletismo hay clubs y personas encargadas de garantizar el correcto rendimiento de un atleta que quiere correr. Según lo que quiera correr, que pueden ser 5 kilómetros, 10, media maratón, una maratón, ¿vale? Entonces eso está guay. Que tú paralelamente luego, en lugar de enfocarte a solamente la carrera, quieras también desarrollar tu capacidad de fuerza, depende de ti también. Ahora mola porque tenemos muchísima información. ¿Qué es más fácil, que alguien que viene puramente del cardio hibride o que alguien que viene de la fuerza hibride? Porque aquí también es que es lo que, con lo que jugamos, ¿no? Todos vivimos de cánones en esta sociedad. Y al final, claro, me están vendiendo el atleta híbrido, pero veo a un tío que perfectamente me da los cánones de, no de culturista, pero sí de atleta de CrossFit. Pues mira, yo si me tengo que meter en un jardín y darte una respuesta técnica, te diría que el cuerpo, tal y como te decía antes, tiene tres tipos de tejido muscular, ¿vale? Fibras de tipo A, tipo B, que vienen predeterminadas genéticamente. Es decir, tú a lo mejor sin saberlo tienes mayor predisposición para el cardio que para la fuerza o para las contracciones reactivas explosivas en lugar de para las de larga duración. Entonces, genéticamente puede que sea más fácil ir hacia una dirección que otra, pero esa respuesta no es cerrada. Si yo, por mi contexto social,
he crecido en un ambiente en el cual he empezado a hacer powerlifting toda mi vida y se me ha dado más o menos bien y tal, pero mi predisposición genética está preparada para que corra, voy a generar una adaptabilidad de la hostia ahí, ¿vale? Y podré ser un tío fuerte que se mete carreras de larga distancia y genera muy buena sinergia. Pero si por contra tengo muy buena predisposición genética para ser powerlifter, he sido powerlifter y quiero empezar a correr, eso me va a costar mucho. Y eso, por mucha fuerza de voluntad que tú tengas, pues también hay un factor genético que te va a limitar más o menos. Que sea posible o no, va a ser posible siempre, porque tú te puedes adaptar y generar adaptabilidad a todas las disciplinas deportivas que hagas. Que sea más fácil hacerlo en una dirección o la otra, depende de muchas cosas. No seremos quienes introduzcan al mundo de la fuerza a la gente que viene del cardio, pero sí que hay mucha gente que nos sigue que viene del mundo de la fuerza. Y que está viendo, pues he pasado muchos años en el gimnasio, he estado pues quizás compitiendo en culturismo, quizás compitiendo en otras disciplinas, y ahora tiene en mente decir, me gusta esto de poder salir a correr y un poco hibridar como atleta. ¿Cuál es el primer planning o qué es lo primero que deberían seguir este tipo de perfiles? A mí hay una cosa que me parece fascinante y es que creo que ahora mismo la gente se ha encabezonado en ver hasta dónde puede llegar su cuerpo, ¿no? Y eso es un poco producto de cómo nos cuidamos a día de hoy. Entonces, está guay salir del gimnasio para ver lo que puedes hacer fuera de él. Y yo creo que esto que acabas de decir tú es algo que está pensando ahora mismo muchísima gente. Yo le recomendaría que, sobre todo, haga una autoevaluación al principio del proceso para ver en qué punto de forma aeróbica está, ¿vale? Tanto en hábitos como en disciplina en el contexto deportivo en el que se encuentre. Si tú, por ejemplo, vienes de la musculación o eres un culturista o exculturista o simplemente lo único que has hecho ha sido ir al gimnasio, introdúcete a lo que es la actividad cardiovascular poco a poco y progresivamente. Pues tal y como comentaba antes, si no has corrido nunca, lo que puedes hacer es, no tienes por qué ir a una pista de atletismo, puedes irte a, yo que sé, a la carretera de tu pueblo, de lo que sea. Y haz series en las cuales alternes correr con caminar. Esto es lo que quería, o sea, se debería plantear un entrenamiento a base de series, a base de carga prolongada o de tiempo. ¿Cómo? Tú tienes que generar adaptabilidad poco a poco y progresivamente. A correr, como en todas las cosas que hacemos, generamos tolerancia a medida que lo practicamos, ¿vale? Entonces, lo que no puedes hacer es empezar al principio a gas y a muerte, ¿vale? Al principio... Lo que sí que me gustaría es como establecer, igual que yo puedo hablar con alguien que lleva en el mundo del culturismo un montón de tiempo y sabe que cuando está en definición no busca PRs, sino que busca otro tipo de entrenamiento, ¿no? Para que ellos puedan entender realmente qué tipo de planning o qué tipo de plan deberían programarse. Lo que yo creo que debería hacer una persona que se quiere introducir más en la práctica, en cuanto a la práctica se refiere, sería... Lo primero que tienes que hacer es evaluarte y ver dónde estás, ¿vale? Evaluarte con series que sean progresivas, como por ejemplo estaba diciendo antes, alternar correr y caminar. Mira qué tolerancia o qué interferencia te genera eso. Si tú estás saliendo a correr, me lo invento, 5 kilómetros o 20 minutos y realmente el ritmo que llevas medio no es muy elevado y ves que te cuesta mucho, hazlo progresivamente, alterna carrera, caminar, carrera, caminar, carrera, caminar. Poco a poco vas a poder asumir un volumen de carrera más grande, hasta que a lo mejor te puedes meter en una carrera continua de 20 minutos o incluso de 40 o hasta de 1 hora, ¿vale? Una vez que tú desarrollas un poco esa tolerancia a la nueva actividad, yo te recomendaría, como en cualquier deporte, que consultes con un especialista, es decir, encárgate de encontrar a una persona que sepa de atletismo y que sepa analizar la biomecánica de tu carrera y que te diga si realmente estás haciendo eso como lo tienes que hacer, ¿vale? Estás pasando, por así decirlo, de lo que sería una práctica puntual o de adaptabilidad a lo que va a ser una práctica mucho más recurrente. Por lo tanto, ahí lo que tú tienes que hacer es hablar con una persona que sepa, que te esté diciendo tienes que correr así o estás haciendo esto mal o si sigues corriendo así te vas a lesionar. Entonces ya entrarán los hábitos técnicos. ¿Por qué? Porque es muy importante. O sea, al final, como digo yo siempre, el que se quiere pasar a atleta híbrido mañana probablemente a lo mejor no tiene ningún tipo de formación deportiva. Es simplemente un usuario que consume deporte. Habla con un entrenador. Y eso lo que te va a hacer es dar un salto de calidad, como en todo.